Como último y final tema de los dos que ya vimos, que fue nefelometría, turbidimetría, nos queda la refractometría, que es nuevamente otra técnica espectroscópica que nos permite determinar algo. Y pues bueno, retomando la definición inicial de los métodos fotométricos, recordemos que independientemente de cuál sea el tipo de método, siempre va a consistir en la determinación de la presencia cualitativa del analito mediante el estudio de la dispersión que forma el disolvente. Es decir que siempre se va a estudiar bajo esto, que tengamos nuestro analito, siempre se va a estudiar la dispersión que tenga cuando el haz de luz incida sobre la muestra. Bien, la refractometría es una de estas técnicas que se denomina como el método óptico que determina la velocidad de la propagación de la luz en un medio contra la velocidad de la luz en el vacío. Se hace uso de una unidad que es el índice de refracción y se relaciona directamente con la densidad del medio que tengamos. Es decir, que es muy importante tener en cuenta la densidad que tenga el medio que vamos a utilizar para la muestra. Y pues bueno, como vimos en los dos anteriores temas, tienen su aparato específico, que es el nefelómetro, el turbidímetro para turbidimetría y nefelometría. En el caso de refractometría tenemos el refractómetro, y uno de los más importantes, o más bien de los más comunes también, que a nosotros se nos enseñó su uso, manejo y todo lo necesario en el laboratorio, fue el refractómetro de Abe, que es un dispositivo que está diseñado para poder determinar el índice de refracción a través de las leyes, o cumpliendo con las leyes de la óptica. Y este refractómetro se basa en un principio específico, que es el principio de la reflexión. Este principio se da en la capa límite entre el prisma y la muestra, porque el refractómetro tiene una parte específica donde tiene un prisma que va a hacer contacto directo con la muestra donde se coloque. Además, el índice de refracción, que es esta parte de la que se apoya ampliamente la refractometría, y que es también las unidades y que vamos a medir, tienen que ver con esto, que prácticamente la velocidad de la luz en el medio que tengamos va a ser distinta a la que se tiene en el vacío, porque mientras que en el vacío tenemos una velocidad de la luz que conocemos como los 300.000 kilómetros por segundo, perdón, cuando se transfiere esta luz a un medio, se tiene diferente velocidad, varía un poco. Por ejemplo, en el vacío ya sabemos, en el espacio, por ejemplo, que es el vacío, es de 300.000 kilómetros sobre segundo, pero en el aire es ligeramente menor. ¿Por qué? Porque ya hay un medio, ya hay algo ahí que ejerce resistencia a la hora de que el haz de luz incide o atraviesa todo ese medio, ya baja un poco la velocidad. Lo mismo sucede con el agua o el vidrio. Se ve afectada la velocidad de la luz y la velocidad en general, como desde que incide hasta que atraviesa el medio. Entonces, esto lo podemos definir como el índice de refracción, que va a ser una cantidad adimensional y que estará definida como el cociente entre la velocidad de la luz que se desplaza en el vacío
y la podemos representar con la letra C, y la velocidad en el medio que estemos utilizando como muestra, lo cual nos quedaría una fórmula que se utiliza en el laboratorio pues generalmente para calcular eso, el índice de refracción de algo, que sería n, que está representado como índice de refracción, que es igual a la velocidad de la luz en el vacío, que se representa con la letra C, entre v, que sería la velocidad de la luz en el medio. Y así es como nosotros definimos el índice de refracción. Hay algo muy importante también aquí que tiene que ver con cómo funciona un refractómetro, y los principios de la refractometría es que se basa en la ley de la reflexión. Es decir, que al incidir sobre una superficie que separa dos medios diferentes, una parte del rayo incidente, o todo, cuando se refleja, lo hará con el mismo ángulo medido respecto a la superficie en la que incide. Es decir, que tenemos un haz de luz que incide sobre una superficie y se va a reflejar en el mismo ángulo que a como incidió. Es decir, que van a ser iguales, como si fuese un efecto espejo del rayo incidente con respecto del rayo reflejado. Por lo que en este principio es en el que se basa la función de un refractómetro. Con respecto a las partes del refractómetro de Abe, que va a decir que vamos a explicar, porque es el que utilizamos en el laboratorio, estas partes ya varían respecto a, por ejemplo, lo que tenía que ver con el turbidímetro o el nefelómetro, que casi eran lo mismo. Aquí no, aquí sí varían bastante las partes. Por ejemplo, tenemos una forma más parecida como a la de un microscopio, por así ejemplificarlo. En sus partes tenemos el ocular, que es la parte por donde vamos a observar la muestra. También tenemos un corrector de dispersión que nos va a servir para poder ajustar la dispersión de lo que veamos en la muestra, que se ve una cruz, para poder ajustar adecuadamente todos los parámetros que se requieren para la lectura del análisis. Y también tenemos otro mando que son como tornillos que van a los lados del refractómetro, y en él encontramos que está el mando para medir el índice de refracción. Este nos sirve para poder adecuar exactamente dónde es que va el índice de refracción de esa muestra que estamos analizando. También posee dos prismas. Tiene el prisma de iluminación, que es el que nos va a permitir que se incida la luz adecuadamente y que choque con la muestra. Y también tenemos el prisma de refracción, que es el que va en la parte de abajo, que es donde se va a colocar la muestra que vayamos a analizar. Y bien, todas estas partes del refractómetro son los que nos permiten adecuar el análisis. Es muy sencillo de usar realmente. Tiene dos controles a la derecha que son para mover y ajustar adecuadamente lo que necesitamos ver de la muestra. Y también en algunos casos, a mí en lo personal no me tocó porque no había en el laboratorio, pero en algunos casos se adapta o se coloca también un termómetro que puede tener la función ahí de dar la temperatura a la que se encuentra la muestra. Es importante considerar que aquí hay una diferencia entre los aparatos anteriores de las técnicas espectroscópicas, que son el nefelómetro y el turbidímetro. Y una de estas diferencias es que la fuente de luz, en el caso del nefelómetro y del turbidímetro,
ya va fija, o sea que ya está instalada en el aparato y que no se le puede cambiar tan fácilmente. Más bien se tiene que tener otro aparato distinto que pueda brindar otra diferente fuente de luz. Pero para el caso del refractómetro de Abe, no tiene una fuente de luz, no tiene una fuente como tal. Este modelo específico, que es el de Abe, no tiene fuente de luz porque tiene un orificio, una abertura que justamente tiene que ver con el prisma de iluminación, que es donde se va a incidir la luz que nosotros queramos para aplicarle a la muestra. Es decir que a través de este orificio que tiene el refractómetro podemos poner un haz de luz blanca que conlleve todo el espectro electromagnético, o poner una luz específica de alguna lámpara, no sé, de halógeno, lámpara de sodio, una de deuterio tuxteno, etc. Estas lámparas van a poder ponerse a como se necesite el análisis, y nos va a permitir eso, tener la facilidad de poder adecuar lo que queramos realmente aplicar sobre ese análisis, y no se limita tanto como los otros aparatos. En nuestro caso se podía perfectamente utilizar la luz del sol para realizar los análisis que hicimos con el refractómetro de Abe, pero en el laboratorio se hizo tarde, entonces bajó la intensidad de la luz del sol y ya se veía muy poco, entonces se forzaba mucho la vista para poder ver. Así que lo que hicimos fue activar un flash de un teléfono celular, y se colocó en la parte donde va pues este orificio de entrada hacia el prisma de iluminación, y fue que se pudo pues observar adecuadamente a través del ocular. Y pues eso, nosotros lo hicimos con un flash que es luz blanca, entonces se puede realizar eso, que se puede cambiar la fuente a consideración. Sin embargo, se debe de considerar un aspecto importante, y es que sí podemos cambiar la fuente de luz a una que queramos, la que sea que podamos utilizar, o dependiendo del análisis que queramos hacer, pero se debe de considerar que el espectro de onda que se utiliza en refractometría para los análisis es el espectro de luz solar, es decir, que vaya en una longitud de onda de 589 nanómetros. Se tienen que encontrar en ese rango para que pueda ser pues lo más funcional posible, y que se encuentren los mejores valores de índices de refracción y de grados Briggs, porque también eso nos determina. Entonces, pues bien se puede usar la luz del sol, como lo menciono, o una lámpara que contenga gas sodio, que son las que se suelen utilizar. En nuestro caso no fue así que utilizamos un flash, pero pues prácticamente cumple o anda entre los rangos de 500 y pico nanómetros para poder realizar el análisis lo más certero posible. Pues bien, estos prismas que contiene el refractómetro de Abe es un prisma Amici, es un tipo de prisma específico que es reflector, y se utiliza en los refractómetros para desviar 90 grados el haz de luz que incide a través de lo que va a ser el prisma, y funcionará con la longitud de onda correspondiente a lo que mencionaba, que son 589 nanómetros. A través de este prisma, a través de esa longitud de onda que específicamente se utilice, se puede obtener directamente los valores del índice de refracción. De manera que es para ello que nos sirve el utilizar
un refractómetro y utilizar las consideraciones adecuadas para poder tener un buen análisis. ¿Por qué se utilizan las lámparas de sodio? Bueno, pues porque prácticamente, como mencionaba, la longitud de onda debe de cumplir con el rango de 589 nanómetros hasta un poquito menos, un poquito más. Y pues prácticamente esto corresponde a las que tienen gas sodio. Las lámparas que tienen gas sodio comparten este valor con el espectro electromagnético de esta longitud de onda en específico. Bien, también vamos a hablar ahora sobre lo que tiene que ver con el procedimiento para la manipulación adecuada de un refractómetro y cómo es que podemos estar seguros de que el análisis que estamos realizando es el correcto. Pues bien, el procedimiento de uso de un refractómetro comienza con verificar que las condiciones del equipo sean óptimas a través de un chequeo superficial. Es decir, que lo vamos a checar, pues revisarlo a ojo, que todo esté en orden en el equipo. Una vez que hayamos considerado que está en óptimas condiciones para poder utilizarlo, procedemos a abrir el área de los prismas, que es esta área donde van dos prismas juntos, y se retira la protección que está entre ellos, porque siempre se deja una protección en los prismas con el fin de que no se rayen. Una vez que se retira esta protección, se debe girar la cubierta o quitar la cubierta que evita el paso de luz hacia el equipo. Es decir, donde va el prisma de iluminación hay una cubierta que lo tapa, eso se retira o bien se desliza dependiendo del modelo del equipo, y de esa manera podemos hacer ya una limpieza a los prismas. Los prismas tienen que estar impecables para poder realizar adecuadamente el análisis. Entonces, esto se logra con una tela, un trapo de microfibra. Como ya mencionábamos también con las cubetas de los turbidímetros y de los nefelómetros, se tienen que limpiar de preferencia con un trapo de microfibra para evitar que cualquier otro tipo de tela deje residuos sobre la cubeta y que puedan interferir sobre el análisis de la muestra. Lo mismo sucede con los prismas. Se tiene que cuidar que aquello que limpiemos se haga bien y que se pueda quedar impecable para un buen análisis. Entonces, lo que hacemos es con una tela de microfibra específicamente. Finalmente, bueno, continuando con estos pasos, con agua destilada se coloca en el prisma y hay que calibrarlo. Si el equipo no se ha utilizado previamente en ese día, hay que calibrarlo con agua destilada y consideramos el valor teórico del índice de refracción del agua, que es de 1.333. Ese valor del índice de refracción del agua nos va a ayudar para poder ajustar y tener bien calibrado el equipo para poder aplicar después las siguientes muestras. Luego podemos, para poder hacer esa calibración, utilizaremos los tornillos que tenemos de calibración. Hay dos de ellos, como lo mencionaba. Uno de ellos sirve para ajustar la dispersión de la muestra y el otro para calibrar el índice de refracción. Esto debe de generar una línea perfecta sobre ambas muestras. En un refractómetro, cuando observamos el ocular, observaremos un círculo. Ese círculo tiene una X en medio que está marcada pues justamente en el lente del refractómetro. Esa X nos va a indicar exactamente dónde tiene que estar la muestra. Tiene que estar totalmente en medio, bien centrada. Es la cruz de enfoque. Y la línea horizonte, esa línea que va a atravesar la muestra, que divide entre dos partes, es la que deberá quedar
totalmente recta y sin ningún color. Eso nos va a indicar que ya está en el índice de refracción adecuado y con los grados Brix adecuados. De manera que una vez que hayamos calibrado, podremos proceder a la determinación de los índices de refracción ya en otras muestras. Aparte de esta cruz de enfoque y de la línea horizonte que vemos en el círculo, en el ocular del refractómetro, también vamos a observar en la parte inferior una pantallita que nos va a indicar las medidas de lo que estamos leyendo, las lecturas. En este caso sería en la parte superior de esta lectura la escala de grados Brix y en la parte inferior la escala de índices de refracción. Cuando están en su total exactitud de que ya lo hicimos todo adecuadamente, vamos a tener cierta escala de grados Brix y cierta escala de índices de refracción que podremos comprobar con literaturas para ver si lo que hicimos es adecuado. Y pues prácticamente ese es el procedimiento que realizamos para poder utilizar adecuadamente un refractómetro. Ahora pasemos a lo que vendría siendo un ejercicio que realizamos en el laboratorio, una práctica de laboratorio con el refractómetro. ¿Y qué es lo que determinamos a partir de él? Bien, pues prácticamente con esto se tomó, una vez que se calibra el equipo, que ya tenemos el refractómetro calibrado con las gotas de agua destilada, vamos a utilizar muestras que ya preparamos en distintas concentraciones de etanol. Vamos a preparar muestras alcohólicas que posean cierta cantidad de etanol en mililitros, variadas entre sí, para poder determinar su concentración, para finalmente hacer una curva de calibrado que nos permita encontrar la concentración de una muestra problema. Es decir, que vamos a hacer una cantidad de número de muestras para poder determinar al final una muestra problema a través de una curva de calibrado. En este caso vamos a utilizar 6 muestras preparadas de etanol, y al final se nos va a proporcionar una muestra de vino, que sería nuestra muestra problema, y que vamos a utilizar la curva de calibrado para poder determinar cuánta cantidad de etanol hay presente en esa muestra problema. Entonces realizamos la preparación de las muestras para la curva de calibrado con las variantes de etanol que van de 0 a 5 mililitros, es decir que vamos a tener 6 muestras. Una de ellas va a ser solo agua destilada con un volumen de 10 mililitros. La segunda muestra va a tener 1 mililitro de etanol en un volumen de agua que es igual una muestra total de 10 mililitros. Y así sucesivamente. Muestra 3 con 2 mililitros de etanol, muestra 4 con 3 mililitros de etanol, muestra 5 con 4 y muestra 6 con 5. De manera que una vez que preparamos todas estas muestras y que ya tenemos calibrado el equipo, procedemos al análisis de cada una de ellas, obteniendo así el índice de refracción y sus grados Brix de cada muestra. En cada muestra que hayamos obtenido los grados Brix y los índices de refracción, nos va a permitir establecer una curva de calibración con todos esos resultados. Por ejemplo, para la muestra de la 1 a la 6 obtuvimos las concentraciones en grados Brix para la primera de 0% porque no había etanol, en la segunda 3%, luego 6.99%, 10.15%, 13.51% y 15.3%. Todo esto va en grados Brix.
que puede representar concentración. Luego, respecto a los índices de refracción, tenemos 1.33 porque es agua destilada, nada más lo que colocamos ahí, no hay alcohol. Luego, 1.337 y así sucesivamente va aumentando. 1.34, 1.3485, 1.35, 1.356. Con todos estos datos obtenidos a través del análisis con el refractómetro, procedemos a realizar una curva de calibrado. La curva de calibrado nos va a permitir establecer una relación directamente proporcional entre la concentración y el índice de refracción obtenidos para poder establecer la concentración que queremos determinar de la muestra problema. Entonces, una vez que hicimos nuestra curva de calibración, pues con la ecuación de la recta nosotros podemos determinar la cantidad de alcohol presente en la muestra de vino. Utilizamos la ecuación de la recta. La ecuación de la recta la sustituimos con los valores que ya obtuvimos en de la curva de calibrado y pues simplemente sustituimos X. Sustituimos X y tenemos que buscar, más bien buscamos X y tenemos que sustituir lo que obtuvimos en Y. Finalmente, una vez que se realizan todas las sustituciones de la recta, de la curva de calibrado, y en la ecuación de la recta, es como obtenemos el resultado de 15.6%. Este resultado de 15.6% corresponde a la cantidad de alcohol presente en una muestra de vino. Entonces, yéndonos a la literatura, una vez terminado todo este procedimiento, es que encontramos que en la literatura los vinos van de entre el 14 hasta el 18% más o menos de alcohol presente en la bebida. Así que encontramos que efectivamente todo lo que realizamos con las muestras para la curva de calibrado y lo que obtuvimos para la solución problema es que es adecuado, que coincide con el rango establecido por las literaturas. Entonces, esta técnica nos permite encontrar de manera adecuada concentraciones de algo en una solución y es de gran importancia en estos aspectos, por ejemplo, para saber qué tan presente está el etanol en una solución y cosas de este estilo. Entonces, así es como se utiliza la técnica de refractometría aplicada en el laboratorio o bien en la industria. Pues muy bien. El uso adecuado y la aplicación de estas técnicas de análisis sabemos que pueden lograr una adecuada concentración que nos permitan conocer una adecuada concentración de algo disuelto en una muestra problema. Pues así, a partir de estas técnicas podemos lograr un amplio conocimiento sobre el nivel puede ser de contaminación que contenga un líquido o bien las concentraciones de una sustancia en muestra. Por ejemplo, podríamos saber qué tan contaminado está algo. Alguna solución, problema que identificamos, podemos saber qué tan contaminada está. Pero también podemos saber cuánta concentración de algo hay en una solución. Por ejemplo, en este caso que es del cuánto etanol hay en la muestra problema de vino, que identificamos que es un 15.6% de alcohol. Entonces, pues es de gran importancia la técnica a nivel industrial también, al igual que las otras dos que ya revisamos. Y bien, esto sería todo lo referente
a el uso de la refractometría en su aplicación como a nivel laboratorio o bien de industria. La luz o radiación electromagnética, al pasar de un medio a otro, ocurre un cambio en su velocidad de propagación, por lo que experimenta un cambio de dirección, el cual depende de la naturaleza de los medios. Gracias a este fenómeno existe la refractometría. Pero, ¿qué es la refractometría? Se dice que es un método de análisis óptico de sustancias que mide el índice de refracción de una sustancia para determinar sus principales características. Veamos un ejemplo. La velocidad de la luz en el vacío está representado por una constante c, que equivale a 300.000 km por segundo. Pero en el agua, esta disminuye a una velocidad de 225.000 km por segundo. Por lo que el índice de refracción n se define como el cociente entre esta constante c y una variable de velocidad. Supongamos que la luz de cierta longitud de onda incide con un ángulo predeterminado sobre la superficie. Esta superficie limita dos materiales. Ambos materiales son diferentes. Entonces, la dirección del rayo cambiará, porque cada medio tiene un índice de refracción distinto. Gracias a la ley de Snell, podemos calcular este índice de refracción. La ley de Snell relaciona el índice de refracción entre dos medios, 1 y 2. Aquí, N1 es el índice de refracción en el medio 1. Θ sub 1 es el ángulo de incidencia del rayo sobre la superficie límite. N2 es el índice de refracción en el medio 2. Y θ sub 2 es el ángulo de refracción en cuya dirección prosigue el rayo transmitido. Para realizar estas medidas de una manera más fácil, se crearon los refractómetros, los cuales hay de dos tipos. Del tipo óptico manual, como el refractómetro de Abbe. También los refractómetros digitales. Primero hablaremos del refractómetro de Abbe, inventado en el siglo XIX por Ernst Abbe, físico alemán que contribuyó notablemente al desarrollo de la óptica y la termodinámica. Este refractómetro consta de una lámpara como fuente luminosa, generalmente de vapor de sodio, cuya longitud de onda es conocida, un prisma de iluminación y otro prisma de refracción, donde colocaremos las muestras cuyo índice queremos medir, un termómetro, ya que el índice de refracción depende de la temperatura. También mecanismos de ajuste para la imagen y el ocular, mediante el cual llevaremos a cabo la medida. Ventajas y desventajas. La refractometría es una técnica rápida, económica y confiable para conocer la pureza de una sustancia, por lo que es de uso muy extendido en química, bioanálisis y tecnología de alimentos. Pero ya que hay sustancias distintas con el mismo índice de refracción, es preciso saber cuál es la que se está analizando. Por otro lado, el índice de refracción depende en gran medida de la temperatura, además de la presión y la concentración de la solución refractora. Todos estos parámetros deben ser vigilados cuidadosamente cuando se requiere una gran precisión en las medidas. Si piensas en qué refractómetro utilizar, depende mucho de la aplicación a la cual esté destinado. A continuación, algunas características de los tipos principales. En el refractómetro de Abbe manual, este es un instrumento confiable y de bajo mantenimiento. Suelen ser económicos, se deben cuidar de no rayar la superficie del prisma en contacto con la muestra. Hay que limpiar luego de cada uso, pero no puede hacerse con papel o materiales ásperos. El operador del refractómetro debe tener entrenamiento. Cada medida debe registrarse a mano. Suelen venir con escalas calibradas de manera específica para cierto rango de sustancias. Requieren ser calibrados y el sistema de control de temperatura por baño de agua puede ser engorroso de usar. En el caso de refractómetros digitales, son de fácil lectura ya que la medida aparece directamente en una pantalla. Emplean sensores ópticos para la lectura de alta precisión. Tienen la capacidad de almacenar y exportar los datos obtenidos y poder consultarlos en cualquier momento. Son sumamente precisos, aun para sustancias cuyo índice de refracción sea difícil de medir. Es posible programar distintas escalas. No requieren ajustes de temperatura con agua. Algunos modelos incorporan medidas de la densidad. Además,
pueden conectarse a densímetros, medidores de pH y otros para ahorrar tiempo y obtener medidas simultáneas. No es preciso volver a calibrarlo, sino comprobar de vez en cuando el buen funcionamiento midiendo el índice de refracción de sustancias bien conocidas, como por ejemplo el agua destilada. Estos son más costosos que los refractómetros manuales. Conocer el índice de refracción de una muestra señala el grado de pureza de la misma. Por eso, esta técnica es ampliamente utilizada en la industria de los alimentos. A continuación hablaremos un poco de estas aplicaciones. En el control de la calidad de los aceites, para determinar su pureza, por ejemplo, mediante refractometría, es posible saber si un aceite de girasol se rebajó añadiendo otros aceites de menor calidad. También se utiliza en la industria de alimentos para saber el contenido de azúcar en las bebidas azucaradas, mermeladas, la leche y sus derivados, además de las salsas. También es ampliamente utilizada en el control de calidad de vinos y cervezas, para determinar el contenido de azúcar y la graduación alcohólica. En la industria química y farmacéutica para el control de calidad de jarabes, perfumes, detergentes y toda clase de emulsiones. También puedes medir la concentración de urea, un desecho del metabolismo de las proteínas en la sangre, y muchas otras aplicaciones.